Buenas noches navideña, amigas, amigos. Un videoblog más de Acrisolándonos. Ay, no saben cómo está haciendo de frío aquí en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. Bueno, o será que pues ya no nos cosemos al primer hervor y el frío nos cala. Bien, un nuevo videoblog de Acrisolándonos en esta Navidad de 2025. Ya ven que estamos con el tema de el municipio y precisamente hoy lo denominamos el municipio libre. Pero antes, como preámbulo, nos parece adecuado comentar sobre las vicisitudes históricas de lo que es el municipio. Ya ven que es de creación romana, romana clásica. Pues fíjense que estuvimos platicando ayer sobre las vicisitudes de los municipios, sobre todo con las legislaciones a partir del México independiente, que poco lo toman en cuenta. Básicamente las políticas de corte liberal, un poco las de corte centralista, pero el municipio de cualquier manera pues siempre ha pasado por vicisitudes respecto de gobiernos de nivel superior que pues quieren tenerlo controlado, no le dejan libertad, no le dejan cumplir plenamente los fines para los cuales está pensado, creado el municipio para atender a las familias, a las agrupaciones comunitarias, en las circunscripciones cercanas, donde hay mucha relación de vecindad. Y fíjense que es conocido entre los medios intelectuales que del ramo, ¿verdad? Del tema, que en Roma, eh, cuando los municipios fueron apoyados por las autoridades de nivel superior, el Senado y todos esos, los ediles, los cuestores, todos ellos, el imperio, ya bueno, empezó un poco antes de que se hiciera imperial Roma, la cuestión municipal, pero el imperio cobró mucho auge con los municipios trabajando en libertad, cumpliendo los fines para los que fue creado. Pero como los emperadores empezaron a querer controlar, como desde el México independiente, los presidentes, en la España de los cabildos medievales y luego los posteriores a la Reconquista, también pasaron por ese problema. Los reyes querían tenerlos controlados, sometidos, haciendo única y estrictamente lo que a ellos convenía, y el municipio muchas veces no cumplía sus fines y creaba mucha inconformidad entre los ciudadanos. Y así pasó en México, desde el cabildo colonial y luego los cabildos, los ayuntamientos del México independiente, ya lo platicamos, ignorados o muy sobajados en sus facultades, y todo esto, digamos, la gota que derramó el vaso fue el porfiriato con los jefes políticos o prefecturas que se dedicaban más bien a esquilmar a la población, a enriquecerse, generando mucho odio. Bien, esas son las vicisitudes, pero llegamos al punto prerevolucionario donde empezó el pueblo ya harto de la palabra, pues ya hastiado de tanto abuso, de tanto
despotismo gubernamental que empezó el movimiento libertario revolucionario. Y sépanse una cosa, amigas, amigos, el primer movimiento legal que hubo fue el de El Zapote, así se llama, Plan de El Zapote, que se llevó a cabo en Mochitán, Guerrero, el 21 de abril de 1901. Se levantaron con un plan, con demandas agrarias, reclamando que los votos fueran efectivos, el sufragio efectivo, no reelección, y son los que primero empezaron abiertamente a protestar o a exigir la salida de los jefes políticos y de los caciques que tanto daño estaban causando en la población, tanta pauperización, empobrecimiento extremo. Luego, esto fue en 1901. En 1906, con el liderazgo de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, con el Partido Liberal Mexicano, en Acayucan hubo una insurrección encabezada por ellos, liderada por ellos, pero se les fue encima el porfiriato con una persecución militar que los hizo huir a los Estados Unidos, con los capitalistas de los Estados Unidos que les dieron asilo. No digo que los apoyaron, pero les dieron asilo. Y fíjense que fueron a dar hasta San Luis, Missouri. Y el 1 de julio de 1906 proclamaron un programa revolucionario, también exigiendo la salida, la eliminación de las prefecturas, de los jefes políticos que tan funestos eran, y que se robusteciera la institución municipal. Fíjense qué importante el trabajo de los hermanos Flores Magón, que lo hicieron desde los Estados Unidos. Luego, en 1908, a partir de una entrevista que concedió Porfirio Díaz a un periodista de apellido Krillman, norteamericano, se vino una efervescencia política y Francisco I. Madero aprovechó para lanzar su plan de San Luis, donde con su partido, bueno, perdón, me equivoqué. El Partido Democrático de 1908, que llevó a cabo su primera asamblea el 22 de enero de 1909, él realmente le exigía a la ciudadanía que fueran, como dice Acrisolándonos, que fueran verdaderamente ciudadanos, que exigieran el cumplimiento de sus derechos, pero que también ellos cumplieran con sus obligaciones para que pudiera haber verdaderas libertades, empezando por la municipal, ya que el municipio libre es una celdilla básica para el buen funcionamiento del organismo nacional. También pidieron la salida de los jefes políticos. Hubo, fíjense, en junio de 1910, el Plan de Valladolid, encabezado por Miguel Ruz y Maximiliano Bonilla, quienes al frente de 1,500 labriegos equipados con rifles viejos y cuchillas y garrotes, atacaron a la comandancia de Valladolid en Yucatán y dieron muerte al jefe político. Era tanto su odio a Luis Felipe Regil, al sargento Facundo Regil y al gendarme Liborio Albornoz, ya hartos de la jefatura política de la prefectura. Ahora sí, luego, en 1910, el 5 de octubre, Francisco I. Madero lanza su plan de San Luis Potosí en esa ciudad, donde dice: mexicanos,
la división de poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los municipios, de los ayuntamientos y los derechos ciudadanos son letra muerta que existe escrita nada más porque sí en la Constitución. El Congreso Federal solo hace la voluntad del dictador, al igual que gobernantes y presidentes municipales, ya que él los nombra, pues les son incondicionales. Hubo también el plan de Bernardo Reyes en la Soledad, Tamaulipas, el 16 de noviembre de 1911, exigiendo una zona libre en la frontera norte. Y básicamente respecto de nuestro tema, también se pronunció por el sufragio efectivo y la no reelección. Luego hubo el plan de la empacadora en Chihuahua, era de los orozquistas de Pascual Orozco, donde exigían la independencia y autonomía de los ayuntamientos, que fueran autosuficientes económicamente para que pudieran cumplir sus fines sin que nadie los oprimiera, sin que nadie los tuviera sometidos, ninguna autoridad supuestamente de nivel superior. Fuera también los jefes políticos, que sus funciones las llevaran a cabo presidentes municipales electos por el pueblo. Luego, el plan de Guadalupe. En la hacienda de Guadalupe, Coahuila, don Venustiano Carranza, a la sazón gobernador, fíjense, era gobernador, pero ya no estaba Porfirio Díaz, y resultó que se alzó, pero contra Victoriano Huerta, después del asesinato de don Francisco I. Madero. Desconoció el poder federal, que a la sazón era encabezado por Victoriano Huerta, ¿cómo se dice? En funciones de dictador, después de haber asesinado a don Pancho Madero. Luego desconoció también a toda autoridad que le fuera fiel a Victoriano Huerta, y en ese plan de Guadalupe organiza su ejército que llamó constitucionalista, el cual lo nombró jefe máximo de la revolución. Este plan poco tocó a los municipios, pero un año después, en diciembre de más de un año, de 1914, hubo ya unas adiciones sobre el municipio, denominándolo el municipio libre, y esas adiciones ya las puso a consideración del constituyente de Querétaro para lo que hoy conocemos como el artículo 115. No, esas adiciones no son completamente el artículo 115, sino que sirvieron de base para que los legisladores establecieran el municipio libre en el artículo 115 constitucional, que está hoy en día vigente y que vamos a analizar luego. Como ya el tiempo se nos vino encima, no vamos a tocar, que es un poco más largo que todos estos, todas las propuestas de Emiliano Zapata, quien fue muy bien asesorado. Entonces, lo dejamos para la siguiente, todo lo relativo a la propuesta constitucional sobre los municipios, sobre los ayuntamientos de Emiliano Zapata y sus asesores. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amigas, amigos.